Hola, cordial saludo para quienes nos visualizan a través de este video. Para el día de hoy queremos presentarles la actividad colaborativa número 1 del seminario Metodología de la Investigación Educativa, denominado Experiencias Complementarias de Aprendizaje, asesorado por la doctora Claudia Bionet Gómez Alzate. Les cuento que nuestro grupo de exposición está conformado por Julia Andrea Peña Huiches, Lizibeth Flores Argumedo, María Fernanda Rojas Granados y quien les habla, Ángela Marcela Obando Trejos, todas docentes de profesión adscritas al programa Maestría en Educación, segundo semestre de la Universidad de Manizales. En esta oportunidad queremos exponerles sobre una de las metodologías de investigación, denominada muestreo teórico o teoría fundamentada, que fue desarrollada por los autores Barney Glaser y Ansel Strauss. Bueno, en definición, ¿qué es la teoría fundamentada? Quiero contarles que es una metodología de investigación de origen cualitativo que se encarga de establecer teorías a partir del estudio de datos de situaciones o fenómenos en particular. Dicho por el mismo Glaser, la teoría fundamentada es lo que es, no lo que debiera o pudiera ser. Es decir, no está sujeta a los perjuicios ni preconceptos de quien la investiga. Y una de las mayores ventajas que tiene la teoría fundamentada es que puede aplicarse en diversas investigaciones, con objetivos diversos y campos diferentes, dicho por Espriella y Restrepo. La teoría fundamentada es aplicada a investigaciones de origen social, de origen político, de origen educativo, de origen médico, en ramas como la salud, la enfermería. Pero ¿cuáles son las características de esta teoría? Bueno, lo primero que busca es comprender acontecimientos sociales a partir del estudio de las personas directamente implicadas de la investigación. Y para esto se requiere que el investigador no tenga perjuicios, ya que debe hacer una descomposición, comparación y recomposición de los datos para construir teorías y conceptos a partir de ellos, a partir de la abstracción de las experiencias de los sujetos vividos en un lugar en particular, en un tiempo y en unas personas, para finalmente dar un producto. Bueno, mi compañera Julia Andrea les continúa la exposición. Tiene sus raíces en la tradición del interaccionismo simbólico entre los años 1920 y 1950. Después fue desarrollada por los sociólogos Barney Glaser y Ansel Strauss en la década de los años 60, debido a la investigación en el campo de la salud con el proyecto Conciencia de la Muerte, cuya exposición sistemática la presentaron en 1967 en el libro El descubrimiento de la teoría fundamentada, en el que propusieron estrategias metodológicas como alternativa para la generación de teorías en vez de comprobar teorías ya existentes. Esa propuesta se consideró un progreso para la época, donde la investigación cualitativa era demeritada y los métodos cuantitativos habían ganado terreno. Asimismo, su trabajo ayudó a posicionar a la investigación cualitativa como métodos capaces de comprender y explicar los fenómenos y no solamente de describir. Posterior a su colaboración, ellos mostraron diferencias epistemológicas y metodológicas, surgiendo dos versiones. La straussiana sostenía a la teoría fundamentada como un método de verificación y la gleiseriana afirmaba que la teoría fundamentada consistía en un método de descubrimiento. En 1990, Strauss publicó con Julie Corbin el libro Fundamentos de la Investigación Cualitativa, Teoría Fundamentada, Procedimientos y Técnicas, donde exponen un conjunto de pasos para el análisis cualitativo de datos. En 1992, Glaser publicó el libro Conceptos Básicos de Análisis de la Teoría Fundamentada, Emergencia frente a Forzamiento, como una respuesta crítica y contundente al libro de Strauss y Corbin, con la que demuestra cómo estos últimos autores transforman la teoría fundamentada. Años después, para resaltar las diferencias en el método, Glaser agregó el adjetivo clásica al nombre de su metodología. La teoría fundamentada continuó su desarrollo con posteriores autoras, quienes comenzaron a posicionarla desde otras perspectivas. Cathy Charmas la llama teoría fundamentada constructivista, mientras que Aldeo Core la hizo conocida como análisis situacional. Las variantes. Existen 5 tipos principales.
Uno es la variante emergente, representado por el trabajo original de Gleiser, teoría clásica fundamentada. La tipo 2, variante sistemática, representada por el trabajo de Strauss y Corbin en fundamentos de la investigación cualitativa. Los tipos 3, variantes constructivista, y 4, variante postmoderna o situacional, refieren los trabajos de dos alumnas de Strauss, Cathy Charmas, teoría fundamentada constructivista, y a Leo Hoare, análisis situacional postmoderno, razón por la cual se consideran un producto derivado de la variante sistemática o escuela straussiana. El quinto tipo, denominado variante dimensional, fue presentado por Leonard Chasman en su trabajo Análisis dimensional. Los tipos 3, 4 y 5 contribuyen lo que se denomina la segunda generación de la teoría fundamentada. Tradicionalmente, la teoría fundamentada es estudiada en el campo de la medicina, especialmente en la enfermería y en la psiquiatría. Sin embargo, ha trascendido al campo de la educación, la política, la economía, las empresas, el marketing, entre otros. Epistemológicamente está fundamentada en los estudios de Gleiser y Strauss. Gleiser es representante de la Universidad de Columbia, quien recogió influencia metodológica cuantitativa de Leitzenfer y la propuesta de teorías de Merton. Strauss es de la Universidad de Chicago bajo el liderazgo intelectual de Parr, quien a su vez tiene sus bases en el interaccionismo simbólico de Blumer y en el pragmatismo de la Escuela de Chicago, especialmente en las ideas de Mead y Dewey. Ambas corrientes se conjugan para crear una teoría a partir de los datos e información recolectada y analizada para luego conceptualizarla. Gleiser deja ver los principios y prácticas de la teoría fundamentada, que develan realidades sociales de los informantes. En este sentido, los datos deben fluir de manera natural y espontánea, sin precisión del investigador. Por su parte, Strauss, a través de un conjunto de reglas y procedimientos, revela una detallada descripción cultural del objeto de estudio. La teoría fundamentada inicialmente se ubicó en un paradigma pospositivista, cuyos procesos y resultados son juzgados en base a los criterios científicos tradicionales. No obstante, una visión más reciente la ubica en el paradigma constructivista, enfatizando el conocimiento de los fenómenos como un proceso construido por el individuo cuando interactúa en su entorno. Continuamos con las técnicas e instrumentos utilizados desde este acercamiento. En la teoría fundamentada para desarrollar teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, se tienen como base los datos recogidos y analizados en forma sistemática, partiendo directamente de ellos y no de supuestos ni de otras investigaciones o marcos ya existentes, realizando un proceso metodológico que lleva a los siguientes momentos: descripción, comparación y conceptualización de datos, por medio del método comparativo constante, en donde el investigador codifica y analiza los datos de manera simultánea. Todo este proceso inicia con la obtención de notas denominadas memos. Pueden ser obtenidas por observaciones del investigador o interpretaciones de la realidad observada o por medio de entrevistas, para así realizar la recolección de datos. Se continúa con el proceso de codificación de la información por medio de categorías procedentes de los datos recogidos. Se realiza la comparación constante entre las categorías hasta que ya no haya nueva información que codificar, determinando la categoría central de la investigación. Se procede a generar las teorías sustantivas que den explicación de las relaciones entre las categorías. Finalmente, después de un proceso de validación y confrontación de las teorías sustantivas, se da lugar a una teoría formal del estudio. La recogida y el análisis de los datos son simultáneos, con el objetivo de poder identificar los vacíos en los datos que requieran mayor indagación y que permitan, a través del muestreo teórico, la saturación teórica, explorar las categorías emergentes para generar teoría. Por lo tanto, este proceso es ser organizado, sistemático y riguroso, iniciando con la recogida de datos por medio de los memos, grupos focales, la observación, las entrevistas, para así organizar los datos con programas informáticos que permitan el análisis de datos a nivel cualitativo. Luego, ya de tener organizada la información, se analizan los datos por medio del método comparativo constante, a través de la codificación abierta, axial y selectiva, para así llegar a la teoría sustantiva y al desarrollo de la teoría.
Los informes escritos y verbales son de gran importancia, ya que permiten la construcción del informe final de la investigación y de otros resultados que se van a presentar, iniciando así y llevando a cabo el proceso que se ha venido explicando. Primero, con la recolección de datos, por medio de entrevistas, observaciones, documentos, registros, películas, memos, entre otros. Para así luego llevar al procedimiento de conceptualizar, reducir, elaborar, relacionar la información y las categorías encontradas y llegar al desarrollo de la teoría propuesta, en donde se procede a la realización de informes escritos y verbales que dan evidencia del trabajo y las teorías planteadas por medio de artículos científicos, libros, ponencias, entre otros. El objetivo inicial del método se fundamenta desde sus inicios en la recolección de datos, a fin de descubrir su naturaleza con la creencia de la generación de nuevas teorías que ayuden a la comprensión y a la acción en el área de investigación. Estos elementos deben ser integradores, en donde la teoría fundamentada iniciamos con la recolección de datos, poner los diferentes instrumentos, memos, diagramas, matrices, llevando a cabo los diferentes procedimientos metodológicos para así tener una interpretación y análisis de los datos, siendo muy importante el perfil del investigador de la teoría fundamentada con el soporte epistemológico correspondiente para así llegar al desarrollo de las teorías que se van a proponer. Retos e implicaciones para la investigación educativa. La teoría fundamentada en la investigación educativa es una herramienta metodológica para el análisis de datos que se le puede dar uso principalmente en investigaciones sociales y específicamente en la educación, para así descubrir el significado profundo de la experiencia vivida por los individuos y los actores en los diferentes contextos sociales, teniendo en cuenta el tiempo, espacio e historia personal de cada uno de ellos. Reconociendo el gran valor que tiene esta propuesta metodológica en la medida en que se retoman los postulados del interaccionismo simbólico, siendo una mirada dialógica a la investigación educativa. Un acercamiento al fenómeno social que encara la educación desde un paradigma cualitativo, sin teorías que lleguen a limitar la interpretación, sino tener la posibilidad de construir teorías, de realizar construcciones teóricas que luego también permitan el debate con otros postulados. Por lo tanto, el objetivo es de descubrir teorías, proponer, hacer conceptos e hipótesis basados en la realidad de los datos tomados en la recolección que se ha realizado, en lugar de utilizar aquellos ya predeterminados, donde se pueden proponer teorías y conceptos que ayuden a las necesidades reales de los actores pertenecientes de los diferentes contextos sociales y educativos, en donde lleguemos como investigadores a ser agentes de cambio social. Esperamos haya sido de agrado esta presentación. Gracias por la atención prestada.